El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Infraestructuras colapsadas, emblema de la Secretaría de Educación. Niño luminaria a pesar de las precariedades de centros educativos. Maestros a maratón de evaluaciones. Estas y otras informaciones a continuación aquí en su programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Acontecer Colprosuma, donde les estaremos llevando importante información. Y esta noche nos acompaña pues Sara Mejía, en ausencia de Cintia Valladares, que está de vacaciones. Buenas noches, profesora Sonia. Buenas noches, compañeros docentes. Y de inmediato vamos a dar paso con las informaciones. Y es que los centros educativos de todo el país siguen en situaciones precarias. Y tal es el caso del Instituto Saúl Zelaya, donde muestra completamente su infraestructura colapsada. Veamos. El Instituto Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia La Pradera, alberga en su interior a más de 2.450 estudiantes distribuidos en 3 jornadas. Pero a pesar de contar con una matrícula tan grande, no ha logrado entrar en la agenda de las autoridades de educación, ya que según el director de este instituto, las necesidades son muchas. En la parte de materiales, equipos didácticos, herramientas y todo. En la parte física nosotros tenemos ya días, venimos luchando porque nos arreglen ahí el edificio de servicio administrativo, que se está cayendo, igual que el salón de uso múltiple. Nosotros ya no tenemos matrícula gratis desde hace tres años ya. Maestros y alumnos exponen sus vidas a diario, ya que reciben e imparten clases dentro de una bomba de tiempo. Así se los advirtieron las autoridades de Copeco. Las condiciones, las instalaciones, como se puede ver, están bastante deterioradas a causa de los sismos que hubieron en años anteriores, ¿verdad? Sí se puede dar clase, ¿verdad? Pero sí hay bastante inseguridad porque las lluvias, ¿verdad? Cuando llueve mucho, me siento muy inseguro a la hora de impartir las clases, digo yo, porque si usted va al fondo, está bien hundido el piso, ¿verdad? Entonces eso causa temor, pues, ¿verdad? Necesitamos un espacio, hay necesidad de espacio, es correcto. Entonces, pues estamos aquí a la fuerza, ¿verdad? Nos dijeron que evacuáramos, pero estamos aquí a la fuerza, entonces necesitamos un espacio urgente, ¿no? Jóvenes como Herman, que son amantes de la música y se apasionan con tener un instrumento en sus manos, manifiestan sentirse atemorizados cada vez que en la clase de educación musical, él o sus compañeros tocan un instrumento. El sonido que nosotros hacemos aquí es estrondoso, entonces en cualquier momento la estructura podría fallar y podría caerse en cualquier momento. O sea, nos da un poco de miedo realmente eso. Es difícil pues por la inseguridad de que el edificio podría colapsar, entonces nos da un poco de temor, pero realmente le agradeceríamos a las autoridades que hicieran algo al respecto. Por si fuera poco, este instituto también presenta serias necesidades en sus laboratorios y talleres. Laboratorios, hay carencia, ¿verdad? de material de trabajo básicamente. Los talleres pues no son lo mejor que pudiera darse en términos de calidad, ¿verdad? Pero las necesidades no paran ahí. Urgen que se les asigne más personal de aseo y vigilancia, así como de alumbrado público en los alrededores. Bueno, y docentes que fueron afectados con las arbitrarias decisiones de la Secretaría de Educación al cerrar jornadas nocturnas muestran sentirse preocupados, ya que no saben cuál será su futuro profesional.
Los maestros que por años laboraron en jornadas nocturnas de institutos que fueron cerrados por la arbitrariedad y absurdas decisiones del gobierno de turno manifiestan sentirse muy afectados, ya que consideran que juegan con su estabilidad laboral al ser asignados al Instituto Jesús Milla Selva y ahora notificárseles que serán reubicados. Sentimos afectados emocionalmente, anímicamente, el lugar donde nosotros estábamos ya laborando por años. Muchos maestros, compañeros se han ido a diversas instituciones donde les queda más largo su centro de trabajo, donde realmente nosotros habíamos construido muchos profesionales acá en esta institución, donde estábamos muy satisfechos de la labor que estábamos haciendo, pero han venido decisiones que a cerrar instituciones y a quitarle oportunidad a muchos jóvenes. Estamos recibiendo nota del director donde dice que el personal que sobra en el instituto, que ese personal hay que reubicarlo en otras instituciones. Y nos vemos afectados porque nos quieren tener hoy en un centro, mañana en otro, entonces vemos que están jugando con nuestra estabilidad laboral. Pero con estas arbitrarias decisiones no solo perjudicaron a los docentes, también se vieron afectados muchos de los estudiantes, quienes en su mayoría decidieron retirarse de sus estudios, negándoles de esta forma el gobierno el derecho a superarse. Cerrar instituciones y a quitarle oportunidad a muchos jóvenes, porque muchos de ellos no continuaron estudiando, sino que tomaron la decisión de retirarse y no continuar con sus estudios. No todos los alumnos continuaron estudiando. Muchos tomaron la decisión muy personal de dejar de estudiar y ahí le estamos quitando la oportunidad a los jóvenes de poder elegir su centro educativo. Y es que error tras error de la Secretaría de Educación hace sentirse preocupados a los maestros de los diferentes institutos por la enorme deserción que hay en ellos. Tal es el caso del Instituto Jesús Milla Selva, donde hay muchísima deserción. La deserción escolar en nuestro país es un fenómeno que en los últimos años se ha visto muy marcado, esto a causa de la migración de los niños y adolescentes o en ocasiones de sus padres. El ausentismo escolar o la baja matrícula que están afrontando los centros educativos se deben a algunos problemas, más que todo sociales, problemas como la crisis económica que atraviesa nuestro país, donde las parejas pues optan solamente por tener 1, 2 y el más atrevido de las familias pues hasta 3 hijos. No así como antes que las familias pues pensaban que iban a tener los hijos que Dios así lo quisiera. Otro fenómeno social que está pasando es que las mujeres y los varones están emigrando hacia Estados Unidos y hacia España. Entonces eso hace pues que el crecimiento poblacional juvenil pues está un poco estancado. Eso se ve reflejado en las matrículas de las escuelas, tanto públicas como privadas, que hay un bajo nivel de matrícula y entonces empieza como a parecer que hay un exceso de docentes. Yo creo que debemos de verlo de otra perspectiva. Esos docentes hay que hacer de trabajar con los niños. El profesor Anael García manifiesta sentirse sumamente preocupado por el alto nivel de deserción, ya que ellos fueron formados como educadores y su deber es prepararlos para el futuro. Porque nosotros fuimos formados como educadores, entonces lo que nosotros necesitamos son niños para transformarlos, para educarlos, para cambiarlos, para prepararlos para una vida mejor. Y si no hay niños, pues nosotros el quehacer educativo se pierde. Por ello, les hacen un llamado a las autoridades de educación y al gobierno en general para que se preocupen por brindar un mayor fortalecimiento al sistema educativo público del país. Y aunque la próxima semana da inicio el receso académico para los estudiantes del sistema público del país, no es así para los docentes, quienes se someterán a una maratónica de pruebas de evaluación. La próxima semana dará inicio el tiempo de oxigenación que otorga la Secretaría de Educación a los estudiantes del sector público del país. Sin embargo, en la misma fecha dará inicio el proceso de evaluación a los docentes. La evaluación inicia ya el 13 de julio, que es cuando los alumnos tienen una semana de receso. Todo el sistema educativo, los alumnos van a receso, los docentes no. En esa semana ya iniciamos la visita de los pares entre docentes y también iniciamos la aplicación de las pruebas de conocimiento.
Recordemos que los maestros se han sometido a este tipo de pruebas de conocimiento desde el año 2013. La diferencia en esta ocasión es que se enfrentarán a 4 evaluadores y las pruebas no serán vinculantes por la falta de aplicación del manual de desempeño docente. Este año tenemos instrumentos donde el alumno va a evaluar al docente, el padre de familia evalúa al docente, un par de otro centro educativo puede visitar a otro docente y el director del centro educativo va a elaborar un reporte de ese docente. Estos docentes también van a contestar una prueba de conocimiento científico en su área y de ahí se va, digamos, a calcular la nota al 100% de cómo le fue al profesor. Este año no es vinculante, ya que el reglamento dice que si un docente al ser evaluado 3 veces y en las 3 veces le va mal, lastimosamente, automáticamente saldría del sistema educativo. El Estatuto del Docente hace mención que todo maestro deberá ser evaluado y de existir deficiencia tendrá que someterse a capacitaciones, por lo cual no hay ninguna oposición por parte de los docentes. Sin embargo, esto no deja de generar preocupación entre los maestros ante el acoso de 4 evaluadores. Y bueno, ¿y sabe cuál es el problema aquí, Sara? Es el hecho de, no es tanto la evaluación para los docentes, el problema es que esto se convierte en una persecución y lo lamentable es que estas evaluaciones, es cierto que no son vinculantes, pero las van a utilizar así como en la Secretaría de Educación para desprestigiar a los docentes, que es lo más común que se hace. Bueno, y es que es lamentable la situación porque el docente es el maestro que forma a cada niño. Se encarga desde el kinder hasta el colegio, la universidad, y no debería de utilizarse este tipo de pruebas para desprestigiar su labor, que es para lo que son utilizadas. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y en otras información tenemos que no todo es malo, ¿verdad? Tenemos importantes información sobre niños que resaltan esa capacidad que tienen ellos de buscar la excelencia, ese deseo de estudiar, de salir adelante, y tal es el caso del niño Orlando Amador, un niño ejemplar que se ha destacado pues por esa excelencia, por esa responsabilidad permanente que él tiene para poder salir adelante y sacar excelentes notas. Veamos. A pesar de las necesidades y carencias que presentan en la actualidad los centros educativos públicos del país, siempre estos cuentan con un as bajo la manga, y en este caso, en la Escuela Guaymuras, ese as se llama Orlando Ríos Amador. Orlando es un niño que cursa el 4º grado en la Escuela Guaymuras y quien a lo largo de su vida estudiantil se ha esforzado por ser el número 1 del cuadro de honor. Que es un niño muy aplicado, ¿verdad? Un niño muy responsable con sus tareas, con sus estudios, ¿verdad? Y es un niño participativo, dinámico. Para su maestra es una gran satisfacción, ya que a través de niños como este se ve reflejada su labor diaria, así como su empeño y dedicación. Creo que nosotros nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, de la labor que nosotros desempeñamos y en ello se refleja, ¿verdad?, el rendimiento académico que tenemos nosotros hacia ellos, ¿verdad? Y el alto conocimiento también. Y el conocimiento como maestros también. Orlando, cuya característica es su bondad y educación, se siente muy dichoso y bendecido por la admiración de sus compañeros y maestra, a la vez que incita a los demás niños a seguir sus pasos. Me siento bien al saber que me tienen como un niño inteligente acá en la Escuela Guaymuras, el saber que tengo una maestra especial que me enseña para yo poder aprender un poco más. ¿Qué le puedes decir a otros niños de esta escuela y de otras escuelas de todo el país? Yo les diría que tienen el estudio, es mejor, que para las cosas es mejor estudiar, sí, es mejor estudiar. Sus compañeros y amigos manifiestan un gran orgullo al poder compartir el aula de clases con alguien como Orlando. Él es muy bueno, es muy estudioso, él ha pasado todos los grados con buenas notas y con excelencia académica. Me siento muy orgulloso de Orlando, que es muy estudioso y que pasa todas las notas. Bueno, y como decía usted, profesora Sonia, no todo es malo. Y es así que la organización COIPRODEN realizó esta semana el lanzamiento de un nuevo proyecto. Esto pues pro la defensa de la niñez y la adolescencia de nuestro país.
De instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN, realizaron el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado La Hoja de Ruta. De una hoja de ruta nacional para prevenir la violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud. Esta hoja de ruta, sin duda alguna, tiene relación con las diferentes secretarías de Estado. Tiene una relación muy directa con la Secretaría de Educación en nuestro país. Cómo se logran construir estrategias de manera conjunta, de tal forma que desde la función que tiene la Secretaría de Estado y la logística que le permite intervenir a nivel nacional, se puedan abrir espacios de participación y sobre todo de fortalecer capacidades a la niñez, a la adolescencia y la juventud, ofreciendo mejores oportunidades, ofreciendo alternativas. Para la joven Daniela Cruz, quien es parte de la hoja de ruta, la violencia a la niñez y adolescencia no solo se da mediante golpes. Violencia no es solo golpes, agresiones o palabras, sino que también son aquellas cosas que poder quitarle, por ejemplo, la educación a la niñez y a la juventud, la salud, también el desempleo para los jóvenes, eso es violencia. Los adolescentes consideran que una forma de ejercer violencia por parte del Estado también es quitarles el derecho a la salud y el libre acceso a la educación. ¿Por qué? Porque el tema de que uno va al seguro social y no hay medicinas, no hay un médico que le atienda, eso es violencia estructural generada desde el Estado hacia la población. El hecho de que los niños y las niñas van a la escuela y no han comido, el hecho de que tienen que comprar sus uniformes, sus materiales, de que a veces no aprueban sus clases porque no tienen los suficientes recursos para comprar un libro, para acceder a internet, eso es violencia generada desde el Estado. COIPRODEN, al finalizar el evento, hizo entrega de una hoja de ruta a las autoridades que representaron al gobierno de Honduras, buscando de esta forma el compromiso del Estado con la niñez y la adolescencia. Bueno, Sara, y no solo con el latrocinio que se hizo no ha bastado con el latrocinio que se ha hecho en el seguro, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ahora los cuentavientes pues no reciben ni medicamentos y de remate están siendo tratados de una forma inhumana. Veamos. Pacientes que asisten a diario al Seguro Social en busca de atención y medicamentos manifiestan sentirse indignados por la falta de los mismos. Los medicamentos, verdad que me recetaron, no los tiene el Seguro Social. Tiene que poner de su bolsillo. ¿Y a usted le continúan sacando en su trabajo? Sí, me imagino que como soy docente, el Seguro Social siempre nos hacen la deducción. Bueno, como docente, pues nuestra situación es difícil en todo el sentido de la palabra. Estamos completamente abandonados. Aquí solo la apelación de Dios creo que puede salvar, ¿verdad?, la situación del magisterio. Pero los derechohabientes no solo se quejan por la falta de medicamentos, también resaltan el maltrato que reciben por parte del personal de servicio. Y en ciertas ocasiones a veces ni lo atienden bien. ¿Lo atienden de mala gana? Y con tanto dinero que uno haya pagado, pues, o sea, una consulta uno ya la ha pagado adelantado, una consulta que ya está súper pagada, ¿verdad? Y que uno venga, ha madrugado tanto, gastando dinero en taxi y todo para poder lograr una consulta. De igual forma, piden al gobierno que los bienes que han sido incautados sean vendidos para la compra de medicamentos. Yo le digo al gobierno que lo que ha recuperado hasta la fecha, pues que lo venda y compre medicamentos, porque el pueblo se está muriendo. El pueblo se está muriendo y la verdad que esto ha sido un crimen. Aquí murió mucha gente. Y a continuación vamos a dar lectura a una convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral del Colprosuma. El Consejo Nacional Electoral del Colprosuma convoca a los presidentes y secretarios de los consejos seccionales y departamentales a charlas de capacitación sobre el proceso electoral del presente año. Las charlas se realizarán a las 9 de la mañana. Se reconocerá el valor del transporte de su comunidad a la sede y el almuerzo. No se reconocerán gastos de combustible. Si los convocados no pueden asistir, lo puede representar otro miembro del Consejo Nacional Departamental. A continuación se detalla la fecha y sede a desarrollarse la charla. San Pedro Sula, sábado 11 de julio, seccionales asistentes Cortés, Santa Bárbara, excepto el Naranjito y Protección, sede Infode en San Pedro Sula. Tegucigalpa, sábado 11 de julio, seccionales a asistir Francisco Morazán, Minas de Oro, Texiguar, Esquías y Liure.
local seccional número 1. Firma la presidenta Oneida Vallejo Fortín y la secretaria Doris Danubia López Andino. Y también queremos recordarles a todos los compañeros a nivel nacional que todavía está la prórroga para la inscripción de planillas en los lugares donde no se han inscrito. Recuerden que esta prórroga se dio del 1 al 31 de julio para que ustedes, por cualquier situación que se les haya presentado, puedan hacerlo en este tiempo que ha estipulado el Consejo Nacional Electoral. Tengamos presente eso, compañeros. Bueno, y a continuación vamos a dejarlos con nuestra opinión editorial, pero no sin antes agradecerles por habernos acompañado y su fina atención. Queremos recordarles que nos sintonicen el próximo jueves a las 8:30 de la noche en nuestro programa Acontecer Colprosuma. Seguidamente de la opinión editorial, nuestro segmento Análisis y Debate con la profesora Sonia Daisy Martínez y 2 invitados especiales. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Persecución no es supervisión. El quehacer educativo es una de las actividades más estresantes que existe en la vida laboral. El trabajo del docente, al permanecer a diario frente a alumnos, el tener que manejar diferentes problemas de los niños y jóvenes, vuelve complejo una de las actividades más importantes en el crecimiento de la sociedad, que significa moldear esas mentes pequeñas que en el futuro representarán el desarrollo de nuestra patria. Un alto porcentaje de estos niños y jóvenes arrastran complejos problemas que se originan en el seno de la familia. Familias desintegradas, familias con problemas de drogadicción, madres solteras, problemas económicos, desempleo, violencia doméstica familiar e intrafamiliar que repercute en la conducta y aprovechamiento de los educandos. El bajo rendimiento escolar no solamente obedece a la calidad de la educación, sino también al nivel de la calidad de vida que tienen estos niños y jóvenes en su casa y en su comunidad. El complejo trabajo del docente se vuelve más estresante, no solamente por el quehacer diario de impartir el pan del saber, sino por las grandes diferencias individuales que enfrenta, en donde cada niño o joven es un caso diferente que se agrava por los elementos anteriormente mencionados. Pero para el señor ministro de Educación, el rendimiento académico es responsabilidad única de los maestros, desconociendo el contexto social en que viven los niños y jóvenes de nuestra patria. Si al padre o madre de familia le estresan sus hijos cuando tiene que atenderlos, no es difícil comprender la dimensión del trabajo docente. Para todo esto los maestros están preparados, porque en esta profesión no es el sueldo el que anima a estudiar en una escuela normal o universidad. Es la vocación de entregarse a transmitir el conocimiento y formar en valores a las futuras generaciones. Si las actuales autoridades educativas entendieran y comprendieran esta misión tan digna del maestro, no estaría pasando lo que actualmente sucede al docente, donde el ministro, lejos de reconocer el trabajo de los maestros, permanentemente lo critica y desfigura, haciendo creer a la sociedad que todo el mal académico es responsabilidad exclusiva de ellos. Con esta actitud, no solo aniquila el alma del proceso educativo, sino que también está acabando con la vida de muchos docentes que la han perdido producto de esa persecución y estrés a que tiene sometidos a los educadores. No hay supervisión, no hay evaluación, lo que hay es persecución. Lo lamentable de todo esto es que las direcciones departamentales y distritales han cambiado su papel. Hoy se han convertido en gendarmes o policías para vigilar a los maestros y no para propiciar una verdadera supervisión y evaluación. Como la gran mayoría han sido nombrados ilegalmente, son simples informantes, por no decir soplones del ministro de Educación, presentando informes falsos y totalmente manipulados en contra de los docentes. Tal es el caso de los directores distritales de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés y otros departamentos. Este ministro de Educación nunca dio clases en ninguna escuela de Honduras.
no tiene la experiencia de enseñar a un niño a leer y a escribir, y para colmo, tampoco sabe lo que significa ser padre de familia. Para el Colprosuma y los demás colegios magisteriales aglutinados en la FON, es gratificante que en estos momentos se encuentren comisionados de la ONU, y a ellos y al comisionado de Derechos Humanos en Honduras se les entregará un documento en donde pondremos de manifiesto la triste realidad en que se educan los niños y los jóvenes de Honduras, de la represión imperante y de la miseria a que tienen sometido al magisterio, cuando hace más de 5 años los maestros no han recibido ningún reajuste salarial. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamenta profundamente el fallecimiento de la maestra Diana Lisset García, quien laboraba en el Instituto José Trinidad Reyes de esta ciudad. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. También lamentamos la muerte de la magíster Victoriana del Carmen Guifarro Zelaya, quien se desempeñaba como docente en la jornada nocturna del Instituto Niuma Baquedano. La seccional número 13 de la ciudad de La Paz, afiliada al Colprosuma, lamenta profundamente que el día domingo 5 de julio perdiera la vida de forma violenta a manos de criminales el joven ingeniero Pedro Luis Funes Rivera en la ciudad de Juticalpa, Olancho, considerando que la víctima era hijo del profesor Pedro Antonio Funes Bonilla, quien es miembro activo de nuestra organización. La seccional 66 del Colprosuma en Candelaria, Lempira, lamenta profundamente la muerte del profesor Reinerio Sánchez Hernández, quien falleció de forma violenta, considerando que la muerte del compañero maestro es producto de la violencia que acecha a los docentes. La Junta Central Ejecutiva envía sus más sentidas muestras de pesar a sus familiares y amistades. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Bueno, y continuando con estos acuerdos de duelo, antes de dar inicio a nuestro segmento de análisis y debates, también enviamos nuestra solidaridad hasta la seccional 106 de Santa Cruz de Yojoa por el fallecimiento de la señora Reina Dorila Ocampo, que es madre de la compañera Rosa Lisset Rubio Ocampo. Hasta ellos nuestro más sentido pésame. Asimismo, queremos lamentar y condenar la muerte de la compañera Lorena Ivette Galeano Motiño, quien fue asesinada en Talanga este día. Ella laboraba en la Escuela República de Honduras en la comunidad de Palmira, para que vean ustedes que no nos escapamos de esa violencia los docentes, y continuamente pues tenemos maestros asesinados. Vamos a dar inicio entonces a nuestro segmento análisis y debates, y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a dos distinguidos personajes, y tal es el caso del licenciado Guadalupe Ruela, que es el director de Casa Alianza. Buenas noches, licenciado, y bienvenido. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Y también tenemos al abogado Fredín Funes, un destacado personaje de nuestra sociedad, pues que vamos a tratar temas enteramente de la docencia, compañeros, de esas violaciones a los docentes, a los niños y a los jóvenes, que en el momento estamos viviendo una crisis en el sistema educativo. Ya ustedes conocen la situación. Esa persecución, como decía nuestro editorial, esa persecución constante que vive el docente, que ahora no tiene derecho a enfermarse, ahora no tiene derecho a atender un familiar, ahora no tiene derecho absolutamente a nada, porque lastimosamente las autoridades, los distritales, los departamentales, la Secretaría de Educación en general, mantienen una persecución constante con los compañeros docentes. Vamos a iniciar entonces con este tema con el abogado Fredín Funes. Él nos va a informar o nos va a exponer su criterio en cuanto a esta situación de persecución con los maestros, donde el ministro pretende destruir esa imagen de los docentes, donde el ministro condena todo accionar de los docentes, donde el ministro señala
Usted puede ver los colegios están en las condiciones que están, pero el maestro hoy no puede hacer absolutamente nada, porque inmediatamente son llamados a audiencias de descargo, son suspendidos, son desacreditados completamente. Muchas gracias, profesora, muchas gracias por su invitación y el honor que me hace de compartir este escenario con el licenciado Guadalupe Rueda. Esto no se puede ver, todos estos ataques al magisterio, esta represión de que es objeto a diario el magisterio, no se puede ver aislado de la decadencia, de la falta de un Estado de Derecho, de la falta de una institucionalidad independiente e imparcial. Precisamente por ese hecho es que este señor Marlon Escoto ya hace tiempo estuviera en la cárcel, porque de lo que yo tengo conocimiento, este señor ha cometido más de 20 delitos de abuso de autoridad y de violación de los deberes de los funcionarios. Desde el mismo hecho que hizo aquella masiva suspensión, de un solo plumazo se echó a mil docentes, sancionarlos sin seguir ningún procedimiento. Desde ahí cometió el mayor abuso de autoridad. Luego que decide por su propia cuenta, sin tener atribuciones para ello, de reformar las leyes, decide suspender los concursos, decide suspender las juntas departamentales, las funciones de las juntas departamentales. Ya hace tiempo este hombre estuviera en la cárcel y precisamente por eso le decía que no podíamos ver aislado el asunto de él, todos los desafueros de él, todos los desaciertos, toda su violación de derechos humanos, toda la violación a la Constitución y a las leyes, sin que nadie lo ponga en su sitio. O sea, porque él precisamente ha sido contratado para venir como un sicario del magisterio, para venir a llevar a cabo actos que jamás en la historia se habían dado. Entonces, solo con este señor, y obviamente, él, a pesar de que él decide muchas cosas, pero también las decide Juan Orlando Hernández, porque nadie lo para a él. Entonces, algunos se quieren como desmarcar, han hecho algunos actos, pero realmente que no nos convence. Esta es una política de Estado y que tiene un sicario que se llama Marlon Escoto. Licenciado Rueda, en relación a los derechos humanos, como hablaba el abogado Fredín, sabemos ahorita que los padres de familia han protestado, los alumnos han protestado, los jóvenes han protestado. Pero en el caso de los jóvenes que asesinaron del Instituto Central y de otros colegios, hasta el momento no ha habido resultado de esos asesinatos. Hasta el momento nadie ha dado ningún informe completo, un informe real de qué pasó con los asesinos, con los sicarios de estos jóvenes que por protestar y por reclamar sus derechos fueron vilmente asesinados. Sí, licenciada, evidentemente hay una política, como lo decía el abogado Fredín Funes, de estigmatizar al magisterio, estigmatizar también a la juventud. Entonces lo que se ha hecho en Honduras con los estudiantes asesinados es un tema que se ha venido practicando en otros países, me lo comentaba un colega, es un tema de falsos positivos, o sea, asesinan a los jóvenes y luego los tildan de que estaban en algo malo, ¿no? Y luego, no conformes con eso, capturan a unas personas que después las sueltan, luego capturan a otros, luego los sueltan. Y eso es con el afán de generar una idea como que el gobierno estuviera preocupado por hacer justicia, pero en realidad este gobierno está preocupado solo por tratar de calmar los ánimos y la sed de justicia de este pueblo. Pero evidentemente esto no es un tema aislado. Yo concuerdo en la totalidad con el abogado Fredín, que es un tema de estigmatización sistemática, histórica del magisterio. Desde hace décadas, estos gobiernos se han dado cuenta que un pueblo educado es un pueblo que reclama sus derechos, y quien educa al pueblo en los temas de la vida social son los docentes, porque los niños y las niñas están con una mente más abierta para aprender. Entonces se hizo todo un proyecto histórico para aislarlos, para estigmatizarlos, para culparlos de todos los males. Y entonces, después de eso,
el gobierno ha tratado de, culpando a los y las docentes, de justificar una serie de medidas que van tendientes a la privatización de la educación, que es consecuente con un modelo neoliberal, y también a la privatización de todos los demás servicios. Cuando el maestro ha sido aislado y ha sido estigmatizado y ha sido desmovilizado y es perseguido para que no levante la cabeza, el gobierno piensa que puede hacer con el pueblo lo que quiera. En este momento 1 millón de niños no están recibiendo clases, no por culpa de los docentes, por culpa del gobierno que no abre más escuelas y no contrata más maestros. Entonces, por un lado, el gobierno celebra con vinos y con quesitos y con boquitas en casa presidencial, con aire acondicionado, que se dan 200 días de clase, pero con ese mismo vino emborracha la mente de la cooperación para ocultarles que hay 1 millón de niños que no reciben ni siquiera un día de clases porque este gobierno no invierte en educación. Y lamentablemente, ese millón de niños que no van a la escuela, ese millón de jóvenes que ahora se están alejando de los colegios. Hay una deserción exagerada en los colegios. Están cerrando colegios nocturnos, están cerrando escuelas. Y eso desmoraliza al joven, eso permite que el joven pierda el incentivo, pierda el deseo de superarse porque le cambian de lugar, le cambian de ambiente. Y eso hace que los jóvenes opten mejor por retirarse. Así es, en este momento los y las docentes están dando clases con las uñas y los dientes y los y las niñas están recibiendo clases con las uñas y los dientes, mientras este gobierno gasta millones en aviones, en patrullas, en uniformes militares y en propaganda. Los niños en Honduras están en condiciones paupérrimas, porque 1 millón no va a la escuela, pero los que van a la escuela, muchos de ellos no tienen ni dónde sentarse. Entonces, este gobierno sigue invirtiendo millones y millones de lempiras en contratos gigantescos con empresas que venden cámaras, con empresas que venden armas, con empresas que venden patrullas. Entonces, aquí hay gente que vende patrullas, armas, uniformes, que se está haciendo rica, pero seguridad no tenemos. Entonces, y a una escuela le donan unas computadoras por ahí y luego se olvidan de la escuela, ¿no? Entonces, este gobierno está gobernando de espaldas al pueblo, de espaldas al magisterio y de espaldas a la niñez. Abogado Fredín, necesitamos nosotros poderle enviar un mensaje al compañero, poderle decir qué hacer con aquellos, porque incluso directores de centros educativos hostigan, reprimen al docente. ¿Qué hacer en el caso de los directores de centros educativos, en el caso de los asistentes técnicos, de los asistentes municipales, de los directores distritales y del director departamental, que le limitan el derecho al compañero, que no puede asistir, que no puede ir a ver un familiar, que no puede hacer trámites personales porque inmediatamente viene la audiencia de descargo? Bueno, la Constitución es clara. Ningún servidor público, ninguna persona, ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales. Las órdenes que ha dado el ministro, que son que incluso son una comisión clara del delito de abuso de autoridad, porque da órdenes contrarias a la ley. Los directores, amparados en la Constitución, no deben obedecer esas órdenes. Más bien, si las cumplen, si llevan a cabo esas órdenes, cometen igual delito que el propio ministro, como cuando llevó a cabo la suspensión de las juntas departamentales. Los directores cumplieron al pie de la letra esa orden. Todos ellos han cometido, algunos están inclusive denunciados, y todos esas denuncias en el Ministerio Público están engavetadas. ¿No prescriben esos delitos? Sí prescriben, pero todavía no están prescritos. Todavía esperamos, tenemos la confianza que todo este proceso de lucha de los indignados, de la movilización de las antorchas a lo largo y ancho del país y fuera del país, termine con buen resultado. Yo tengo la esperanza de que pasemos de los métodos de las movilizaciones pacíficas de las antorchas a
a arreciar con métodos de la clase obrera, como el magisterio muy bien lo sabe hacer, en la cual también sean partícipes de un gran paro nacional, no únicamente para frenar a Marlon Escoto, sino para frenar a Juan Orlando Hernández y pedir su renuncia, porque si no vamos a seguir en lo mismo, profesora. Hoy podemos detener a Marlon Escoto, incluso lo podemos sacar del magisterio, pero van a poner a otro sicario. Igualmente, si pedimos la renuncia y sacamos a Juan Orlando Hernández, pero no es para que pongan a Ricardo Álvarez o al otro designado presidencial, es para que arreglemos de una vez por toda esta violación de leyes, toda esta violación de derechos humanos, y que recompongamos este Estado, le devolvamos la institucionalidad, que le devolvamos la credibilidad a las instituciones. No hay ninguna institución en la que se pueda confiar en este momento. La institucionalidad está por los suelos. Abogado, aprovechando el momento, ¿qué acusación se le puede hacer al ministro de Educación por el hecho de cerrar colegios y escuelas? Bueno, realmente que si él manda a cerrar un colegio o una escuela, e inclusive manda a cerrar jornadas, él está cometiendo un claro delito de abuso de autoridad. Yo creo que a pesar de que tenemos un ministerio público timorato en ese tema, porque al ministro Marlon Escoto ninguna de las denuncias ni siquiera la han desengavetado para seguirle todo el procedimiento. Fíjese que más bien en el caso de otro señor que fue bastante duro con el magisterio, pero que se le puso en su sitio, este señor Carlos Molina, sí. Nosotros metimos una denuncia, inclusive la declararon con lugar, y lo único que lo salvó para ir a la cárcel a él era que en aquel momento existía la famosa inmunidad para los diputados, para el presidente, los ministros y otros funcionarios del Estado, y por eso no fue a la cárcel. Pero el Ministerio Público en aquel momento sí declaró la procedencia de la denuncia, porque él, por cosas menores, como cuáles, como el hecho de haber ordenado que no se le pagara la Semana Santa, porque según él debían de trabajar, y que no se le pagaran 3 días que estuvieron en asambleas informativas del magisterio, como podrá ver, por cosas menores, que fueron violaciones, pero lo que ha hecho este señor son cosas peores, que debería estar en la cárcel. Sí, pero como no funciona, el Poder Judicial no funciona en estos momentos, entonces es bien difícil que se haga. Precisamente por eso le decía yo que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente para echarnos de tajo toda la Corte Suprema de Justicia, principalmente esa sala constitucional que es mandadera, borrega de Juan Orlando Hernández. Muy bien, licenciado Ruela, en el caso de los derechos de los niños y los jóvenes, se ha hecho mucha publicidad, mucha propaganda de la merienda para los niños, que se les iba a poner una merienda de primera, que se les iba a poner algún tipo de carne. Se ha ofrecido y ha sido solo publicidad y mentira. Hasta el momento los niños ni los jóvenes han recibido esa merienda nutritiva que decía el gobierno que se la llevó en publicidad. ¿Cómo considera usted que esta farsa, que se han burlado de la niñez, de los padres y de los jóvenes de nuestro país? Es así, en el corazón de nuestros gobernantes no hay cupo para los niños ni para los pobres. Este gobierno piensa que la gente pobre es una gente defectuosa, que se pueden hacer criminales, y que los niños y las niñas pobres son defectuosos, que lo que ocupan es que los militares los eduquen, y por eso los llevan a los batallones. Entonces, este gobierno ve con desprecio a los pobres, saluda al pobre y después se va a lavar las manos. Por eso en este monólogo, el presidente invita a Casa Presidencial a dirigentes de ONG, de organizaciones, de empresas, pero a los pobres les lleva una burra a la calle, allá al estadio o a un bus, porque para él los hondureños son los ricos, los pobres solo son esclavos. Entonces no podemos esperar que este gobierno dé una merienda digna
o que dé insumos dignos. Entonces, este gobierno es un reloj que no funciona. ¿Y qué hace uno cuando el reloj ya se atrasó? Entonces uno lo para y lo vuelve a poner a la hora. Y eso es lo que el magisterio tiene que hacer. Parar esa maquinaria, porque solo el magisterio lo puede hacer. Parar esa maquinaria y poner las agujas en su sitio. Pero nos han metido miedo. Entonces tenemos miedo de que nos llamen a una audiencia de descargo, tenemos miedo que nos chismeen con el jefe, tenemos miedo de que nos despidan, que nos suspendan el sueldo, pero porque estamos trabajando solos, nos sentimos solos. Es como la violencia. ¿Cómo es posible que un grupo de 20 delincuentes atemorice a un barrio de 1000 personas? Es posible solo porque cada quien enfrenta la delincuencia solo desde su casa, no sale afuera a organizarse. Entonces tenemos organizaciones magisteriales, pero nos hemos dejado impregnar del miedo. Y en la conciencia lo que hay es individualismo. Sentimos que soy yo contra el ministro, soy yo contra el director, soy yo contra la distrital. Pero cuando digamos somos nosotros frente al ministro, entonces el ministro va a decir soy yo contra todo el magisterio y las cosas se van a cambiar. Pero por eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que parar el reloj, hay que parar la maquinaria. Ya lo hemos empezado a llamar paro nacional y poner cada aguja en su sitio para que este país empiece a funcionar a tiempo, puntual, a la hora. Otra situación, licenciado, que estamos viendo y que nos preocupa mucho nosotros como colegio magisterial es la infraestructura de los centros educativos. Están colapsadas. Los alumnos, los maestros viven con el temor que en cualquier momento haya una tragedia, y una tragedia enorme, porque los centros educativos tienen cientos de años, décadas tras décadas, y no se les ha puesto manos a los centros educativos. Se habla de que hay ayuda internacional, que hay fondos de organizaciones extranjeras, pero no se ve que los centros educativos se reparen, no se ve que haya mobiliario, no se ve que se le doten de lo necesario, por lo menos lo básico. Aquí en la capital, usted puede ver en el reportaje anterior que pasamos, un instituto está colapsado completamente. Dicen los maestros, pasamos con temor a la hora de dar nuestras clases. Y el gobierno sacando, como decía usted, brindando por los 200 días de clase, brindando porque los maestros están en las aulas. ¿Pero en qué condiciones? Con las uñas, como usted lo decía. Así es, usted va a ver aquí un montón de jóvenes militares que van en patrullas, pero a un maestro no le dan para el transporte. Es que las prioridades están al revés. Entonces este gobierno está pues muy convencido de que es bueno invertir en los militares, pero no está convencido de invertir en los maestros. Entonces, si este gobierno dijese, bueno, basta ya de estar comprando tanta patrulla, vamos realmente a invertir en educación, que el maestro tenga lo necesario para dar clases. Los maestros nos piden mucho. Los maestros lo que piden es el material didáctico, un sueldo justo, y después ahí están con problemas de garganta porque les encanta dar clases, ¿no? Entonces, yo creo que todos los hondureños y hondureñas tenemos un grato recuerdo de los maestros, y es falso toda esa propaganda que nos han hecho a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero todos albergamos, y si en este momento recordamos a nuestros maestros, vamos a recordar que les debemos mucho. Entonces los maestros tienen un gran aliado. El gran aliado son 3.7 millones de niños que existen en este país. Y todos los días los tienen frente a ustedes, es decir, por lo menos al 1,5 millones que está en las aulas, todos los días están frente a los maestros. Y ese es un gran aliado. Hay que empezar a trabajar a largo plazo. Hay que pensar en la próxima generación de maestros. ¿Qué es lo que yo quiero que piense el ciudadano de hoy y de mañana de lo que es ser maestro, ¿no? Entonces hay que empezar a organizarse, hay que empezar a ver al colectivo del futuro, que es la niñez, empezar a trabajar en esa mente desde ahora. Ahora que los niños están muy pequeños, saben entender las cosas, las diferencias en cómo se está tratando a los niños de los ricos y en cómo se está tratando a los niños de los pobres, porque el gobierno es quien nos trata con diferencia, ¿verdad? Yo le dije, ¿por qué no se están cayendo los batallones? ¿Por qué los batallones no están con las paredes partidas? Porque el gobierno invierte ahí. ¿Por qué se están cayendo las escuelas? Porque el gobierno no invierte en ese techo que estamos viendo ahorita en pantalla. Porque el gobierno no invierte en las paredes que estamos viendo. Pero usted va a ver que hay niños que no tienen para ponerse un uniforme para ir a la escuela, pero no hay un solo militar que no tenga uniforme. Significa que entonces no es que nos falte dinero, es que estamos gastando millones y millones donde no deberíamos gastar. Muy bien, y ya para finalizar a los dos, ¿qué opinan ustedes en cuanto a este diálogo que el gobierno ha impuesto, digámoslo así, y con esta manifestación de los indignados, ¿verdad?, contra la corrupción de estos jóvenes que marchan y que marchamos con las antorchas, ¿verdad? ¿Y qué opinión les merece, pues, este papel que está desarrollando la ONU aquí en nuestro país? Bueno, primeramente, ese diálogo no le podemos llamar diálogo, porque
no puede ser diálogo que el gobierno esté platicando con quien les hace los mandados. Con los mismos. Con los mismos. Es decir, ha quedado evidenciado de que es una completa farsa lo que él denomina un diálogo con los distintos sectores. Con los distintos sectores que le hacen los mandados, que son comparsas de Juan Orlando Hernández. Yo creo que, por el contrario, no podemos ir al diálogo con quien estamos pidiéndole la renuncia. Si somos coherentes, los indignados no pueden sentarse, mucho menos con un presidente que es confeso de haber utilizado fondos para su campaña, para llegar a ser presidente, cuestionadamente, porque a la presidencia llega, todo el mundo sabe, con un fraude espantoso. Entonces, pero lo peor es que acepta él que recibió fondos. Entonces lo más digno de él debería de ser poner la renuncia y que para que el pueblo, si lo que quiere es sacarlo de las calles, entonces debe de renunciar para que demos paso a la institucionalidad, recobrar la institucionalidad en Honduras a través de un diálogo, pero en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, para que mediante un nuevo contrato social podamos plasmar las demandas de todos los sectores en una nueva constitución, para que el magisterio tenga la confianza de que si a alguien se le va a seguir un procedimiento disciplinario es porque va a haber un juez imparcial, un ministro imparcial, una autoridad imparcial que va a juzgar y que va a respetar el debido proceso. Pero no, en este momento Marlon Escoto suspende o despide al director que él quiere. Ahí tenemos las pruebas, inclusive. Él ejecuta las resoluciones de suspensión. A nosotros nos consta porque defendimos al profesor, al subdirector del Instituto Central, el profesor... ¿Al director? Al subdirector. Fíjese que a él le ejecutaron una resolución sin que estuviera firme, porque todavía tenía recursos internos, recursos administrativos que agotar. Fuimos a la sala de lo constitucional y ahí pusieron oídos sordos. Es lo que le digo yo, que entonces el magisterio ha entrado en un pánico porque no hay institucionalidad. Entonces la única salida que queda, y yo creo que este es un momento oportuno en esta coyuntura, que el magisterio debe recobrar su confianza para emplear sus métodos de lucha, de defensa de sus conquistas, al calor de las antorchas, uniéndose a la lucha de las antorchas, pero también llevando a cabo sus propios métodos de lucha, como es el paro nacional. Aprovechando esta oportunidad, los invito incluso a un encuentro que hay en el Estivis este sábado, a la 1 p.m., un encuentro para hablar sobre las distintas formas de implementar este paro nacional. Muy bien, licenciado Arruela, pues ¿qué opina usted en cuanto a esta situación de la ONU aquí en nuestro país? Bueno, creo que el tema ha sido contraproducente para el gobierno. El gobierno, la única preocupación que ha tenido es desmovilizar a la población. Ese ha sido su propósito. Entonces primero empezó a querer acusar a la movilización, a la resistencia o la oposición, después quiso crear una comisión, después quiso mandar a la cárcel a alguna gente. Nada de esto le ha dado resultado. Entonces se inventó ese tema del diálogo, ¿no? Es un tema de diálogo que dice, yo quiero que vengan y traten de mejorar ustedes el Estado, lo voy a incluir en algunas decisiones. Eso tampoco desmovilizó a la población. Entonces se invitó a la ONU y a la OEA. Y la ONU y la OEA han venido a ver aquí que tenemos al gobierno más impopular de la historia de Honduras, que es el gobierno al que la población lo rechaza de una manera contundente. Entonces ha sido contraproducente. Creo que ha sido una medida torpe. Pero yo quisiera pasar a otro tema. Creo que las movilizaciones van a continuar y creo que hay cosas en Honduras que ya no van a ser iguales después de esta coyuntura compleja. Yo sí quiero decir que cada hondureño y hondureña que es docente debe sentirse orgulloso de serlo. Debe sentirse orgullosa de ser maestra, después de haber sufrido tanto y seguir adelante.
y debe de enfrentarse en las aulas a esta lucha de la enseñanza, del proceso de aprendizaje, con amor, como lo hacen siempre, pero con mucho orgullo. Y debe voltear a ver ahora también a su hermano docente, a su hermana docente, tomarse de las manos y de verdad caminar unidos, porque pueden ser una fuerza determinante en esta coyuntura. Si los maestros y las maestras se unen y toman una posición unificada de apoyo a que las cosas en Honduras no sigan igual, van a ser muy determinantes y van a marcar mucho la historia de Honduras. Muy bien, yo les agradezco a ustedes. Sabemos que el tiempo es oro, ¿verdad? Y estos espacios pues también son cortos. Entonces les agradecemos a ustedes su participación, nos han dejado ampliamente informados. Y bueno, todas esas frases de aliento y esas palabras que ustedes han expresado para nosotros los docentes que vivimos en una represión constante, yo sé que nos ha ayudado de mucho. Muchas gracias, licenciado, ha sido un placer tenerlo. Un placer y el honor es mío. Abogado, un gusto tenerlo Gracias, aquí. profesora. Buenas noches, compañeros y compañeras, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa. Hemos presentado su programa Acontecer con Prosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.